El precio del deporte. Producido por Laurel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Laurea Sports. Mi nombre es Antonio Quintero, soy especialista en Derecho del Deporte y soy su anfitrión del día de hoy para venir a conversar de los temas que más nos gustan. El mercadeo deportivo, las finanzas en el deporte, las transferencias, los casos deportivos más resonados, todo esto y mucho más sobre la gerencia deportiva, porque nuestra realmente preocupación no es solo darte nuestra opinión, sino también darte información y contexto para que ustedes mismos puedan tomar opiniones bien informadas. Y por eso está con nosotros el día de hoy el pivote del mercadeo del deporte, Andrés Moro. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. También nos acompaña desde Uruguay el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brando Buquet. Hola, ¿qué tal a todos? Un placer estar de vuelta con ustedes. Y también su anfitrión Antonio Quintero, y además nos acompañan ustedes que cada semana nos ayudan con este programa, se integran más a este programa y siempre muy felices con nuestra audiencia, ya sea para crítica, ya sea para diversos comentarios, ya sea para lo que quieran comentarnos o recomendarnos, siempre estamos aquí. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial. Solo vamos a hablar de un tópico. Generalmente en estos programas hablamos de 4 tópicos, pero esta vez vamos a hablar de un solo tópico y tiene que ser qué está pasando con las asistencias del fútbol venezolano. Cuando hablamos de esto, hablamos de la asistencia al estadio del fútbol venezolano y qué es lo que está pasando con eso. Teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar con unos datos. Es muy interesante que los veamos, ¿no? Queremos indicarle que estos datos que vamos a comenzar tienen que ver con datos oficiales de la Liga Fútbol. Ya si esto les gusta, no les gusta, les parece, no les parece, esa es otra cuestión a debatir. Si les parece que algún equipo está mintiendo o no en su reporte, eso es otra cuestión a debatir. Nosotros vamos a trabajar simplemente con boletines oficiales. Y en ese sentido, varios datos interesantes. Primero, el promedio de espectadores de la temporada 2024 fue de 2.400 espectadores. El Apertura tuvo 1.925 espectadores promedios por partido. La segunda fase de la Apertura tuvo promedio 2.614 espectadores por partido. La fase regular del Clausura tuvo 2.311 espectadores por partido. Y la segunda fase del Clausura, subió a 4.333. 2.400. Si nosotros comparamos eso con Perú y vemos la tabla del hincha, básicamente vamos a encontrar que Perú tuvo un promedio de casi 8.000 espectadores por partido. Perú, un país similar a nosotros, Perú que tiene una cantidad de personas más o menos como la nuestra, que tiene una liga más o menos del nivel del nuestro, quizás un poco más arriba. Ellos tienen una media de 8.000 personas por partido, nosotros 2.400 una temporada entera. Pero lo sorprendente no es eso. Y con este dato comenzamos el programa. Lo sorprendente es que el promedio del Apertura 2025, la Liga de Fútbol Venezolano subió de 2.400 espectadores por partido a 6.730 espectadores por partido. En 5 jornadas que llega el fútbol venezolano, ya han metido 235.559 personas en los estadios, lo que es un 43% de lo que se metió en 2024. En solo 5 jornadas ya se lleva el 43% de lo que se hizo en el año 2024. La pregunta es para ustedes. Andrés Moro, ¿qué crees que está pasando con la asistencia a los estadios del fútbol venezolano? Un aumento brutal gracias a la aparición de un equipo nuevo, el Anzoátegui Fútbol Club, pero esta película ya se vio. Cuando nace el Deportivo Anzoátegui, en 2007 también pasaba el mismo efecto porque la gente allá, según lo que estaba hablando con personas que han ido al estadio últimamente, que están ávidas de fútbol y que por eso prácticamente se volcaron a ir al estadio, y por eso es que el Anzoátegui Fútbol Club tiene la asistencia mayor en lo que va al torneo,
Y además, en ese momento también pegó un brinco muy alto cuando era el Deportivo Anzoátegui. Yo recuerdo haber ido a un Anzoátegui Caracas allá y habían 20.000 personas en la época que lo dirigía César Farías. Entonces, es una plaza que se volvió a despertar, es una plaza que está llamando. Ahora, ¿qué puede hacer ese equipo para fidelizarlo? ¿Qué puede hacer para captarlo? Porque esto, la tendencia es que baje, porque va a depender mucho del resultado deportivo. También está el caso de Portuguesa. Portuguesa ha pegado una asistencia muy positiva en lo que va de torneo de 2025. Lo de Portuguesa es distinto, ya es un equipo que tiene arraigo, que tiene tradición, que tiene un público, que tiene campeonatos hace muchísimos años, pero ha sido un terreno ganado por la institución durante muchísimos años. Ya lleva 50 años, creo que van a 51, entonces quiere decir, a 52, perdón, quiere decir que, oye, eso es un trabajo que tomó medio siglo hacerlo. Ahora en Anzoátegui, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos retener a esa gente? Estas cifras están muy interesantes porque por lo general hay una idea colectiva de que el fútbol no está atrayendo gente, cada vez se ven estadios más vacíos y bueno, cuando nos vamos a la fuente oficial, a las cifras, estamos viendo que es todo lo contrario. Pero sí, creo que son datos que hay que observar minuciosamente porque hay que ver de dónde están saliendo estos números. Ya mencionaba Andrés que un caso muy interesante es el de Anzoátegui, una plaza que volvió al fútbol y que seguramente la gente extrañaba mucho el fútbol. Y otro caso que me parece curioso es el de Zulia, con Rayo Zuliano, y ahí veo que se está repitiendo un patrón. Son equipos nuevos que surgen y sustituyen un antiguo club, o son equipos que aparecen para darle fútbol a la gente que está necesitada de un espectáculo deportivo. Caso en Anzoátegui con el Deportivo Anzoátegui, caso Zulia con Unión Atlético Maracaibo, Zulia Fútbol Club, que ahora el equipo que pasa a representar la ciudad es Rayo Zuliano. Entonces son dos plazas que normalmente meten mucha gente y creo que están viviendo una etapa de emoción y de extrañar el fútbol y bueno, bienvenido sea, pero también vemos otros casos de otros equipos donde la realidad no es la misma. De hecho, en Venezuela a mí me parece muy curioso que hay una cultura de la entrada libre que está muy reafirmada y capaz algunos de esos datos y esas estadísticas no sean netamente porque la gente te compró la entrada, sino porque te lo están ofreciendo gratis. Igual, es asistencia que cuenta, todo suma, pero sí creo que este aumento hay que observarlo minuciosamente porque si entendemos el contexto, capaz podemos decir, está incrementando realmente la audiencia, se va a mantener en el tiempo, el fútbol está siendo atractivo. Bueno, eso es lo que vamos a debatir hoy en día. Vamos a contextualizar un poco estos datos que son de la Liga Football, son oficiales de sus boletines informativos. Y fíjense una cosa, de esta gran cantidad de asistencia con relación al año pasado, que todavía no llega a los niveles de Perú, por decirlo así, ya vamos a también hablar un poco, compararlo con el béisbol. De esta gran asistencia, otro dato interesante es que 4 equipos de 14 son los que están poniendo casi el 60% de esa asistencia. Esos 4 equipos son Anzoátegui, Portuguesa, Deportivo Táchira y Rayo Zuliano. Anzoátegui es el primer equipo con 23.347 personas promedio de asistencia de local por partido. Portuguesa tiene 8.310 con 33 promedio por partido de local. Deportivo Táchira 7.823,6 promedio por partido local. Rayo Zuliano 7.111. UCB 5.602. Yaracuyano 5.243. Carabobo 4.150. Monagas 4.090. Puerto Cabello 2.025. Zamora 1.825. Deportivo La Guaira 1.667, Estudiantes de Mérida 696, Metropolitano 638 y Caracas Fútbol Club 0. Caracas Fútbol Club hay que recordar que estuvo 2 partidos sancionados y también Estudiantes tuvo 2 partidos sancionados, ya tuvo el primer partido a puertas abiertas. Nos damos cuenta que de esos 235.000, Anzoátegui ha traído en total 70.000, Portuguesa 24.000, Táchira 23.000, y Rayo Zuliano 21.000. Si lo sumamos todos, 59%, 4 equipos. Es decir, que los otros 10 están trayendo el 40%. Entonces sí, justamente Andrés hablaba de Anzoátegui. ¿Qué está haciendo Anzoátegui? ¿Qué está haciendo Portuguesa? ¿Qué está haciendo Táchira? ¿Qué está haciendo Rayo Zuliano? Bueno, en el caso de Táchira, sabemos todos que es un equipo muy arraigado en su gente, que conecta mucho con la gente de Táchira, y que la gente de Táchira, especialmente cuando el equipo está ganando y viene de ser campeón, etcétera, etcétera, conecta y va al estadio.
En el caso de Portuguesa, también es un equipo que conecta y por eso la gente va al estadio. Lo sorprendente es Anzoátegui. Es una plaza que además ha tenido equipos importantes en otras disciplinas. Eso de baloncesto tiene a Marinos, tiene a Caribes también. Oye, y se mete mucha gente. Es decir, la gente de Puerto La Cruz, la gente de Anzoátegui, la gente de Lechería apoya a sus equipos. Es una gente regionalmente fuerte. Y ahora tienen a Gladiadores, porque recordemos que Marino se mudó a Maturín, a Monagas, y ahora tienen a Gladiadores. Y Gladiadores también está llevando gente. El caso de Rayo, yo estuve investigando y es un poquito distinto. Rayo tiene una escuela, Rayo tiene una fundación, Rayo es un equipo que hace un trabajo más allá de su equipo de primera división con la comunidad zuliana y está tratando de conectar con la comunidad zuliana. Y al mismo tiempo, y podemos detenernos a hablar un poco de Rayo aquí, al mismo tiempo, Rayo tiene un tema que es que se enfrenta a dos fantasmas. Zulia Fútbol Club, el Unión Atlético Maracaibo, que dejaron un fuerte arraigo en esto y bueno, tienen que luchar. ¿Qué piensas tú, Andrés? Hablemos de Rayo Zuliano. Oye, la verdad que Rayo Zuliano es que va a depender del proyecto que tengan a mediano y largo plazo, porque yo veo como que la misma receta, el mismo récipe que pasó con Unión Atlético Maracaibo en el caso del estado Zulia, con el Zulia Fútbol Club, que también metió mucha gente, incluso llevó jugadores como Juan Arango, creo que el jugador más importante, más relevante de nuestra historia, de nuestra breve historia futbolística, o al menos uno de los más importantes, lo llevaron hasta allá, llegaron hasta una buena instancia, la Copa Sudamericana, y de repente desapareció. El Unión Atlético Maracaibo también tuvo unos días de gloria, títulos y todo, desapareció. Entonces, oye, vale, ¿qué está pasando? Deportivo Anzoátegui, la misma receta del Anzoátegui, desapareció. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto que desaparecen y aparecen las cosas? Es un tema muy complicado. De hecho, yo me puse a revisar en la época del fútbol venezolano, de la época de la era profesional hasta acá, empezó en el 57, y la época amateur empezó en 1921, ¿no? Del 1921 a la actualidad queda solo un equipo vigente, y es el UCB Fútbol Club. Y ese UCB Fútbol Club, pongo entre comillas, porque ha sucedido mucha historia, mucha agua debajo de ese puente, para poder unir entre ese vínculo de ese momento con el de ahora. UCB tiene 75 años, es del año 50, es el único campeón de aquella época y de esta época. Entonces no quedan más clubes. Ahí está pasando algo. De hecho, me puse a revisar 18 equipos de los que se coronaron del fútbol moderno venezolano, vamos a ponerlo así, en la era profesional. 18 equipos campeones han desaparecido. Más de 73 equipos han desaparecido en total. Esto es un fenómeno que pareciera que eso es un patrón a repetir. Entonces, lo de Rayo Zuliano no sé si sea un éxito a corto, mediano o largo plazo, porque no depende solo de la estrategia que ellos utilicen para llevar gente a la cancha, sino de la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo van a estar como un equipo de fútbol y cuánto tiempo van a seguir invirtiéndole a ese equipo para lograr qué? Ahí es donde yo me detengo a decir, porque siempre, lastimosamente veo esto siempre negativo, porque la historia sí nos los indica. Cuando mencionas lo del tema, y hablamos del tema de Rayo Zuliano y cómo lo vive la gente con la desaparición de sus equipos anteriores, tengo personas conocidas que eran fanáticas del Zulia Fútbol Club, y yo recuerdo que cuando salió el Rayo Zuliano dijeron, mira, no por más que sea el equipo de la ciudad, yo nunca voy a sentir lo mismo por este club que lo que sentía por mi antigua institución. Entonces creo que eso también es un punto importante que juegue en contra en cuanto a la asistencia a los estadios. Por más que te guste el espectáculo, por más que te guste el fútbol, pero si te cortan la fuente de tu pasión, que en este caso es tu institución con la que te ves identificado, creo que eso resta un poco. Y sí, estamos viendo, creo que tocaste un tema muy interesante, que es que estamos viendo una oleada de equipos nuevos, de equipos de historia reciente. De hecho, desde acá en Uruguay, aquí es bien sabido que es un país muy futbolero. Cada vez que hay un equipo venezolano que viene a Montevideo, siempre me preguntan, ¿y ese equipo? No lo conocía, Metropolitanos, Academia Portocabello, como que no tienen mucha noción y que queda en la memoria el Caracas Fútbol Club, Deportivo Táchira, incluso Unión Atlético Maracaibo, y sí, estamos viendo que un poco de los equipos históricos y todo ese background que tiene el fútbol se está perdiendo, y cada vez estamos viendo equipos más modernos, y al ser equipos tan nuevos creo que es muy difícil también que la gente se acerque a los estadios. Es un punto que no juega muy a favor,
porque entendemos que toma tiempo crear una conexión con la fanaticada, crear una conexión con la ciudad. Y si hay algo que es muy importante para la asistencia del fanático, del público a los estadios, es que haya una conexión, que te sientas representado, que te sientas identificado. Por lo menos en la ciudad capital hemos visto siempre desde años anteriores que hay una variedad de equipos y se hace incluso más difícil. Por eso no me sorprende que la mayor cantidad de asistentes estén en sitios como en Táchira, Portuguesa, porque son dos de los equipos, incluso Mérida, que si no fuese por contar con su afición en las primeras jornadas, también seguramente estaría allí en los puestos de promedios más altos. Sin duda, la historia juega mucho o tiene mucha influencia para que las personas vayan al estadio o no. Quiero atajar el tema de equipos de Caracas. Los equipos de Caracas o que hacen vida en Caracas y que juegan sus partidos en Caracas no son los que están llevando más gente al estadio. Sí, hay que decirlo. Caracas Fútbol Club está llevando 0 porque tiene una sanción. De hecho, ha tenido que jugar en el Metropolitano de Caudare. Pero los equipos de Caracas no están llevando a nadie. En el caso de Caracas Fútbol Club es entendible. Ahora, cuando nosotros vamos a ver y sumamos UCB, Caracas obviamente, Metropolitanos, La Guaira, tenemos que la asistencia promedio es de 1.971 personas. Es decir, no se llega ni siquiera al promedio del año pasado, 2.400. Están por debajo. Cuando observamos esto, los equipos de La Guaira y Metropolitanos tienen asistencias muy promedio, muy bajitas. Estamos hablando de que el medio Metropolitano está en los 600 y el Deportivo La Guaira está en 1.700 y algo. Mientras que UCB tiene asistencias de 4.000 y 7.000 en sus partidos de local. Es decir, que UCB es el que eleva las asistencias de Caracas. ¿Qué está pasando con el fanático de la capital? ¿Por qué precisamente vemos que los fanáticos de Táchira conectan, los fanáticos incluso de Monagas conectan, los fanáticos de Portuguesa conectan? ¿Y por qué no vemos que los de la capital están conectando? ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando allí? Con respecto a Caracas, hay una saturación de equipos que generan poco interés, que generan poca o nula conexión. El caraqueño es muy complicado, es muy complejo para ir a cualquier espectáculo deportivo y además carece de un arraigo. Hay un equipo deportivo de La Guaira, no tiene la misma tradición que Tiburones de La Guaira, por ejemplo, si lo llevamos al béisbol. Y tienen los dos, fíjate, son nombres que ni siquiera son de Caracas, Metropolitanos. ¿Cómo ha hecho para ganar gente? ¿Qué está haciendo para ganar gente, para conectar con la gente? Tampoco. UCB, bueno, UCB también se vive el momento deportivo. Fíjate que tuvo un año pasado muy interesante. Además tiene una marca que conecta con todo el país porque es la Universidad Central de Venezuela. Aunque poco tenga que ver o nada con lo que fue en su momento, el equipo vinculado a la universidad, pero tiene una marca que todavía perdura, tiene los colores que todavía perdura y eso puede generar, y es un tema estudiantil, de juventud. Ellos también se movieron mucho por redes sociales, trataron de hacer muchas activaciones, pero en Caracas para mover gente es muy, muy, muy complicado si no le llevas un producto de alta calidad. El caraqueño está acostumbrado, primero que tiene más variedad que el resto del país en entretenimiento, en cultura, en opciones de todo tipo de esparcimientos. Tienes conciertos, tienes eventos, es la ciudad que más tiene actividad para ofrecer a la gente. Entonces, ¿qué hacen los equipos? Yo creo que muy poco para poder llamar la atención al público, quizás más exigente de llamar la atención, de poder conectar, no más exigente en el ámbito futbolero, sino el más exigente para que vaya a tu cancha y hable contigo. Con un tema muy importante y es que en Caracas parece ser un reto desde hace ya varios años el tema de cómo recuperar a la gente que se habla mucho de que, bueno, la mayor cantidad de personas que asistían a los estadios ahora por distintas circunstancias se fueron del país, pero luego vemos un juego de béisbol, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, en el estadio universitario y vemos un repleto, más en las instancias más importantes de la liga. Incluso si lo llevamos al nuevo estadio, en la Rinconada, también vemos una asistencia importante, si bien no se llena, salvo la Serie del Caribe o el Caracas Magallanes, por la proporción de este estadio, la entrada es bastante significativa. Entonces ahí también entra un poco en juego qué están haciendo los equipos para conectar con el aficionado, o qué está haciendo el equipo para recuperar a la gente que está un poco desencantada. Entonces allí entran distintos temas como se está ofreciendo un buen espectáculo, se está ofreciendo una buena experiencia, el fútbol está siendo atractivo o no, y qué tanto hace el equipo para acercarse al fanático delante, porque incluso el sponsor depende de qué tanta gente vaya al estadio. Cuando tú vendes tu espacio, lo vendes es diciendo, bueno,
te pongo esto sobre la mesa, tantas personas me ven, tantas personas asisten, tantas personas van a conectar con tu marca y bueno, todo eso influye. Hay que hacer algo para que el fanático no solo vaya cuando haya un hype o estén los buenos resultados o porque venga un equipo de Brasil o Argentina. Creo que el trabajo se tiene que hacer para crear una fanaticada sólida que esté en las buenas y en las malas. Fíjate, uno de los argumentos, cuando uno habla con varias personas que trabajan en distintos clubes del fútbol venezolano, uno de los argumentos cuando tú le preguntas qué pasó, por qué ha caído tanto la asistencia, ¿no? Ellos te dicen, mira, se ha ido mucha gente del país. Sí, la verdad es que se ha ido mucha gente del país y esto lo he escuchado al menos en 5 equipos distintos. Pero entonces vemos que en YouTube tampoco levantan los números. Entonces, si lo van a pasar gratuitamente por YouTube y no levantan los números, no quiere decir porque la gente que está afuera también le gusta su equipo. Si es por eso, antes iba al estadio, ahora no. Vamos a ver el Deportivo Táchira contra el Caracas Fútbol Club, la última jornada 5. 100.000 personas vieron el partido según las métricas de YouTube. Oye, 100.000 personas es un número suficiente, les pregunto yo a ustedes, y esto queda libre interpretación, para ser el partido más importante del fútbol venezolano. No vende más nada el fútbol venezolano salvo la Vinotinto. Estamos hablando de local, ¿ok? Entonces, 100.000 personas es lo suficiente, más 12.000 personas que fueron al estadio es suficiente para tener el partido más importante del semestre, porque no del año, porque después se repite y también están las finales. Oye, es para analizar muchas cosas. Entonces uno se pone a ver en el béisbol qué está pasando con el béisbol y uno ve que la cosa va en dirección opuesta. Por ejemplo, en el béisbol, las comparaciones son odiosas, siempre van a ser odiosas, pero tenemos que entender por qué el béisbol lleva más gente que el fútbol en Venezuela, a pesar de que yo creo que el fútbol es más popular en Venezuela y al menos son los indicadores que pude obtener cada vez que trabajé en medios de comunicación tradicional por la Selección Nacional de Venezuela, por sus índices de rating, por la cantidad de gente que movía, por la cantidad de impresiones, por todo lo que generaba la Vinotinto en cierto momento. Además, los mundiales es uno de los espectáculos más vendidos en la televisión, o quizás el más vendido en la televisión venezolana. Entonces, ¿por qué gusta el fútbol? Pero no tanto el fútbol venezolano, el fútbol local. Hay muchísimas cosas. La Liga de Béisbol movilizó en la temporada 2023-2024 1.489.792 personas. Al dividir esto por 224 juegos, daba una cifra de 6.250, si no me equivoco. Pero entonces te quiere decir, van más personas a el estadio de béisbol que el estadio de fútbol. Pues, bueno, también tiene mucha competencia más el fútbol que el béisbol, porque hay más ligas de donde ver y de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? El béisbol profesional en Venezuela está desde 1945. Creo que la primera temporada se jugó en el 46 y habían 2 equipos que se repiten hasta ahora. Cervecería Caracas, que ahora es Leones del Caracas, y Magallanes, que se llama Magallanes y ya, que ahora son los Navegantes del Magallanes. Y desde esa época hasta acá han desaparecido 4 campeones. Se han sumado y ya tienen un total de 8 equipos, pero han mantenido una tradición desde los años 40, 50 y 60, con que cada cierto tiempo se iba agregando un equipo, iban apareciendo uno, se vendían otras franquicias, que ya tienen más de 60, 70 años de tradición, 50 años de tradición, y eso les causa un arraigo, les causa una pertenencia. Todo el mundo en Venezuela tiene un equipo de béisbol, al menos a quien le va, pero no todo el mundo ve el béisbol. Pero ¿por qué la gente se identifica con un equipo así no le gusta ese deporte? Porque hay una tradición familiar que viene de la historia, de muchísimas cosas, y el béisbol ha sido muy ejemplar en eso y también en la profesionalización del deporte, en el espectáculo, en la experiencia de ir a un juego de béisbol es totalmente distinto a una de fútbol, porque como el juego es mucho más largo, tienes que tener muchísimas cosas más para entretener a la gente y lo hay. Y porque nosotros no hemos podido construirlo, para mí está en la historia como uno de los pilares fundamentales. Y otro en no entender cuál es la conducta de la persona y cuál es la conducta del mercado cada vez que quiere ir a un evento de entretenimiento. Hablando sobre el contexto, a mí me surge una pregunta. ¿Será que en Venezuela no nos damos cuenta que hay un grupo selecto de 5 equipos y el resto son equipos participantes, con todo el respeto, competidores, y se nos quedaron los estadios grandes? ¿Será que los estadios de Venezuela no están acordes a la realidad de la fanaticada venezolana en ciertos sectores? Hay muchos equipos, hay sobre oferta de equipos. Creo que la Copa América nos trajo estadios a Venezuela muy, muy imponentes, muy impresionantes, pero que capaz no van acorde con la realidad de lo que siente el venezolano por el fútbol, o al menos el fútbol local, porque luego, como comentaba Andrés, viene el Mundial de Fútbol o viene un torneo internacional que involucra a la selección de Venezuela y todo el mundo está pendiente. Pero ¿será que toda la infraestructura del fútbol venezolano no está acorde
al sentir del fanático del fútbol en Venezuela? ¿Será que solo algunos equipos son los que siempre tendrán a la gente y aquellos que surgen siempre estarán destinados a tener muy poca fanaticada? Me genera esa pregunta, si será que le estamos pidiendo mucho al fútbol venezolano, será que le estamos pidiendo más de lo que nos puede dar, le estamos pidiendo a la gente que vaya a ver o que asista en masas cuando no se puede más. No es que le estamos pidiendo mucho al fútbol venezolano, o no. Creo que el fútbol venezolano quiere crecer. Hay unas personas que invierten dinero en el fútbol venezolano y a veces gastan unos dineros en salarios que uno se queda sorprendido, son salarios anuales que ahora han estado bajando, es verdad. Pero independientemente de eso, hay inversión, hubo mucha inversión. Se llegaron a traer jugadores que ganaban incluso hasta $20,000 mensuales, poniendo incluso salarios que estaban por encima de las 5 grandes ligas en algunos equipos en algunos momentos. Entonces, vemos de que ha habido inversión. El tema es que pareciera que no hay inversión en la marca, sino hay inversión en la plantilla. Actualmente vivimos una crisis, eso no lo voy a apartar y también lo vamos a analizar hasta qué punto la crisis afecta la asistencia a los estadios, porque vemos que está creciendo la asistencia a los estadios, entonces quiere decir que la asistencia puede crecer. Pero el primer punto a observar aquí es, ¿están conectando las marcas con los fanáticos? Les voy a dar un ejemplo. Andrés decía que hay gente que no ve béisbol, pero que tiene un equipo de béisbol. Yo soy uno de esos. No veo casi béisbol, pero yo soy de los Leones del Caracas. Siempre. La última vez que fue un partido de los Leones del Caracas, me sentí muy maltratado hasta cierto punto. Porque la última vez que fui en el estadio universitario. Me sentí muy maltratado en el universitario. Conseguir estacionamiento era complicado, hacer la cola para entrar era complicado, comprar la entrada fue complicado, todo era tortuoso, pero ese estadio estaba a reventar, parece Caracas Magallanes, lo recuerdo como fuera ayer, y yo dije, qué experiencia qué tortura. Además me tocó un asiento arriba y yo dije, oye, no me provoca volver a venir. No me provocaba volver a venir al universitario, en el Monumental, otra cosa, ¿no? Pero la gente seguía llenando el estadio para el Caracas Magallanes. Eso te quiere decir que la audiencia núcleo, la asistencia núcleo, la cantidad de fanáticos de los Leones del Caracas y de los Navegantes del Magallanes es brutal. Porque si a pesar de todo eso, a pesar del maltrato, a pesar de todo ese trato, tú llegas y vas a tu juego y toda esa mala experiencia, tú lo soportas por ver a tu equipo, significa que hay un arraigo brutal, brutal. ¿Eso es por el tiempo o eso es porque el béisbol venezolano ha logrado conectar sus valores con la población venezolana hasta el punto de volverse cultural? Cuando yo observo a los equipos venezolanos, lo primero que yo veo es qué valores tienen para conectar. Entonces, ok, el valor de Táchira es que es de Táchira y que tiene muchos títulos y que además es campeón. El valor de Caracas es que tiene el más ganador de Venezuela y que es de Caracas. Muy bien. ¿Hay algún valor extra? Cuando nosotros vemos los equipos grandes, sabemos que tienen valores extra. Cuando ves al Real Madrid, sí es de Madrid, sí es ganador. Ah, pero este es el equipo de los mejores jugadores del mundo. Tratamos de traer al jugador más top del mundo. Somos un equipo que juega ofensivamente. ¿Ok? Vestimos de color blanco y el blanco es un color importantísimo para nosotros. Ya tú ves que hay 5 valores con los que conectar. ¿A qué juegan los equipos de fútbol venezolanos? Si yo le pregunto a alguien, ¿cuál es la identidad de juego del Táchira? Sí la hay. La de Mérida, sí la hay. La de Caracas Fútbol Club, ¿cuál es la identidad de juego del Caracas Fútbol Club? No lo sé. Yo no lo sé. Ahí no hay un valor para conectar. ¿Y qué más? ¿Qué más me estás dando para yo ser parte de ti? ¿Y qué más estoy haciendo? Cuando yo reviso qué están haciendo estos equipos, Anzoátegui, bueno, tiene un nuevo estadio, que entiendo yo que no lo hace el Anzoátegui, sino que lo hace esta organización del gobierno monumental que refacciona el estadio, vuelve a primera, pero tiene un trabajo de redes normal. No tiene muchas actividades fuera de las redes, no tiene muchas cosas más allá de las redes. Entonces, esto parece ser una moda normal de que el estadio está nuevo, vamos a ver cómo quedó el estadio. Vamos a ver cómo está el espectáculo. Pero más allá de eso, tampoco es una gran cuestión. Casi no explotan los canales de YouTube, pero eso, las redes van a audiencias que ya son fanáticos tuyos.
La pregunta es, ¿cómo estás atrayendo más? ¿Qué estás haciendo para atraer más? No hay nada del otro mundo. Entonces, lo único que yo hago, mi único trabajo que yo hago de marketing es redes sociales. O sea, si yo hago redes sociales en el fútbol venezolano es como que, sí, bueno, está bien. Él hace redes sociales, ahí está haciendo marketing. Y eso es todo. Y me pregunto yo, ¿eso es todo lo que hay que hacer, Andrés? Sobre la base de nuestra experiencia, sobre las conversaciones que he tenido con compañeros del fútbol nacional, del fútbol venezolano, siempre hemos hablado y me doy cuenta, haciendo un diagnóstico breve, es que los dirigentes, los directivos, los dueños de los clubes no le dan una importancia, al menos en el sentido económico y financiero, a este tipo de proyectos de mercadeo. No se les da un presupuesto anual para que ellos tengan una inversión inteligente, para que ellos puedan mostrar proyectos propios, para que ellos puedan avanzar y llegar, por supuesto, todo tiene que ser bajo la aprobación de una gerencia, pero decirles, mira, con ideas ambiciosas, mira, vamos a conectar aquí socialmente, aquí deportivamente, aquí comercialmente, creo que deberíamos hacer estas alianzas, creo que deberíamos destinar esto para acá y esto para allá, no se ve. Entonces simplemente se ve limitado a un departamento de prensa, quizás algún especialista en mercadeo que pongas ahí por un tiempo, pero no le das herramientas para que esta persona pueda crear un departamento poderoso. Y cómo conectar entonces con la gente si no lo quieres hacer a través de la responsabilidad social, si no lo quieres hacer más allá de lo deportivo, pierdes mucho tiempo, dejas de conectar. Lamentablemente tienes que vivir conectando con todo el tiempo. Para el ejemplo que dio Antonio, en una mala experiencia con Leones del Caracas en el estadio universitario, sí, yo detesto ir al estadio universitario cuando juega Leones, porque la experiencia me parece horrible, pero Leones está tan posicionado como marca que la gente va y se cala sus colas para ir al baño, se cala sus colas para comprar estas bebidas espirituosas, se cala la cola para comer, se cala 2-3 horas para poder salir de ahí con su auto. Entonces, wow, pero ¿qué equipo de fútbol venezolano tiene ese posicionamiento para poder decir a la gente, no, mira, no están las mejores condiciones, pero estas son las que hay? ¿Qué podemos ofrecerles? En Brasil, cada vez que hay un partido, en las aficiones más grandes, los estadios más grandes, hacen eventos de comida, hacen ferias culturales, hacen muchísimas cosas porque entienden que no solo el deporte, el momento del juego da dinero, sino que hay muchísimas unidades de negocio nuevas que se pueden hacer, muchísimas unidades de negocios tradicionales que se pueden hacer y no se están haciendo. Y la experiencia de un estadio de béisbol, que son 3 horas aproximadamente, a la de un juego de fútbol, que es hora y media, entonces no lo tienes como retener, no lo tienes como sacar más comercialmente de esa parte. Los estadios aquí también tienen una estructura de solo deportes y ahora los estadios son multinegocios en todo el mundo, pero aquí no. Entonces hay mucha tela que cortar y hay mucho por analizar. De hecho, también hay que comentar una realidad y hacernos una pregunta. ¿Están realmente los dueños de los equipos interesados en atraer más público? Hace poco veíamos un video donde me llamó mucho la atención la frase de que el fútbol venezolano dejó de ser normal. Y es que es así. Entonces, y ahora me voy a lo comercial. Me pareció curioso, estuve revisando los uniformes de todos los equipos, de los 14 equipos del fútbol venezolano, y solo uno no tiene patrocinio y es el Portuguesa. El Portuguesa, que es uno de los equipos que más fanaticadas está metiendo esta temporada, tiene una especie de sponsor, pero es un sponsor propio, una frase sobre el orgullo de ser rojo y negro, pero el resto tiene las camisetas estampadas de hasta 3, 4, 5, porque es muy común en este lado del continente que un uniforme tenga más de un patrocinante principal. Capaz allí también hay puede ser una cortina de humo de que entendemos que capaz los equipos de fútbol, y no es un secreto para nadie, que el deporte existe algo que se llama el sport washing, es algo que se utiliza también para limpiar imagen. Entonces capaz estas marcas que están en los uniformes no sean netamente acuerdos comerciales, sino son simplemente aliados o forman parte de una red de empresas también de los dueños de los equipos. Entonces creo que también algo que ha afectado mucho a la asistencia del público, más allá de la crisis económica, de que la gente se ha ido del país, de que hay mucha competencia con otros espectáculos, es que capaz los equipos de fútbol o la gente que dirige los equipos de fútbol no entiende cómo dirigir un equipo de fútbol. No, lo que dice Andrés, no le entrega el presupuesto necesario a la gente que podría ayudarte a meter más gente, y es simplemente porque capaz ese no es su objetivo. Capaz el objetivo del dueño de un equipo A o B o C no es meter gente en el estadio, sea otro, sino que sea llevar el equipo a Copas Libertadores y recibir el dinero que te genera una participación internacional. Entonces por eso luego vemos realidades de equipos y de jugadores que no cobran su dinero,
porque el objetivo individual era participar, clasificar y cobrar. Pues es un tema muy profundo y que se va mucho más allá y creo que todo suma, e incluso hasta para la selección de fútbol de Venezuela, y creo que hay muchas cosas que se están haciendo que no son normales, porque es verdad, el fútbol de Venezuela no es un fútbol normal. Todos sabemos las personas que están involucrados en los equipos venezolanos. Entendemos que también al fanático puede que no le gusten que estas personas que están involucrados, no en todos los equipos, pero en algunos de los equipos, estén participando. Y eso es una de las principales razones por las cuales quizás están incluso haciendo branding no funciona. También tenemos el tema de la crisis. El mercado venezolano se contrajo en general y ahora hay menos personas que tienen dinero para darse un lujo de entretenimiento. Y una entrada al fútbol venezolano es muy barata. Si tú vas a los diferentes equipos, cuesta la más barata $1, pero con todo eso, $1 puede ser 20% de un salario de una persona en Venezuela, de una persona que trabaja al menos con salario mínimo. Entonces, sigue siendo igual muy costoso. ¿Cuántas personas se pueden dar esos lujos? Pero al mismo tiempo que vemos esto y que analizamos esta parte de la crisis y que la inflación está volviendo a subir, analizamos que los conciertos se llenan con entradas las más baratas. Yo he visto hasta de $40. No es lo mismo un concierto que un partido de fútbol. Sí, un partido de fútbol se juega cada semana y un concierto a veces es la única oportunidad que tienes en tu vida de ver a un determinado artista que te gusta. Y sin embargo, tampoco es que hay demasiados partidos de fútbol. En el Apertura tenemos prácticamente por equipo entre 6 y 7 partidos de local. Si pasas a la segunda fase, tienes 3 partidos más, es decir, 10 partidos máximo. Y lo mismo puede ser en el Apertura, es decir, un equipo de fútbol tiene 19 partidos al año. Son $19 al año, con respecto a 40 de un concierto. $19 que tienes que gastar. Y me vas a decir que hay gente que no puede pagar esos 19. Pero es que no solo son esos 19. Además, tienes que hablar del transporte a los estadios. En varios de los estadios de nuestro país el transporte no es sencillo. No es nada sencillo. Y además tiene un costo. Entonces no es $1 lo que vas a gastar. Igual que no es $40 lo único que vas a gastar. Además es que si te quieres comprar cosas en el estadio, no siempre vas a encontrar personas que vendan cosas en los estadios. Entonces, tienes todo este cúmulo de cuestiones que considerar. Y sí, el mercado se contrajo. Pero yo estoy seguro que si hay un mejor branding, muchísimos equipos, al menos esos 10 que traen el 40% de la afición, no voy a hablar de los primeros 4, Anzoátegui, Táchira, Portuguesa y Rayo Zuliano, sino los otros 10, oye, estoy seguro que pudieran llevar muchísima más gente al estadio. Para mí falta trabajo de branding, pero luego entonces tenemos lo que dice Brandon. Y lo que dice Brandon es muy importante. Y es la motivación de los dueños de los equipos llevar más gente al estadio. Y se nota que no lo es. No lo es. No es algo de su interés. No creen en eso. No creen en que si traen más gente al estadio pueden conseguir más dinero. Y sin embargo, tenemos un datazo. Y es que la Federación Venezolana de Fútbol reveló en su informe del año pasado que produjo más de $50 millones simplemente en patrocinio. ¡Wow! Podemos luego cuestionar este dato. Podemos después decir si es verdad, si es mentira, lo que queramos. Pero tomando el dato por sí solo, te dice que hay dinero para invertir. Te dice que hay marcas que están metiendo dinero entonces. Entonces, la Federación Venezolana puede llegar a $50 millones en patrocinio, que no es la primera vez que ha llegado. En la administración anterior llegó como $80 millones en patrocinio con 2 patrocinios nada más. Pero llega 50 millones, tiene un montón de patrocinios y los demás equipos de fútbol no pueden conseguir nada. La disparidad es demasiado grande. Yo aquí veo y busco qué estrategias pueden utilizar los equipos, los que de verdad quieran hacer algo, ¿no? Para cambiar, porque lo que tienen es que invertir más. Porque la Federación Venezolana de Fútbol nos ha demostrado que cuando hay inversión en marketing, se produce rédito. Actualmente estamos viendo una inversión en marketing brutal, más allá de que sea una inversión en efectivo, o sea por colaboraciones, o sea de cualquier manera.
wow, cada vez que viene un partido de la selección nacional, eso es un escándalo entre todas las marcas, un escándalo de todos los influencers, un escándalo por todos lados, más allá de la gestión de la Federación Venezolana, que puede ser muy cuestionable en muchas áreas. En esta área, principalmente, vemos que hay un escándalo de proporciones y todo el mundo está pendiente del partido. El marketing sí está generando réditos para la marca de la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces nos dice que si inviertes en esto, vas a tener un rédito. ¿Por qué no invierten? Porque no quieren, como dices tú, Brandon, porque sus objetivos son otros. Es probable. Es probable. Porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pueden hacer, y Andrés nos puedes comentar más de esto, estrategias above the line, ATL, para alcanzar altas audiencias, utilizar más la televisión, más comerciales, más la radio, más impreso, más actividades de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 1000 cosas que pueden hacer below the line, que es empezar con el email marketing, hacer promociones, hacer eventos más dedicados a los fanáticos, etcétera, etcétera. Pueden hacer la nueva through the line, que es una combinación de las dos, pero estamos viendo que la inversión lleva réditos. ¿Qué piensas tú de este tema, Andrés? Creo que lo fundamental es entender primero el objetivo que tiene el equipo, hacia dónde se quiere dirigir, porque vamos a hablar con los dueños, vamos a hablar con la gente que encabeza estas organizaciones, es decir, ¿qué quieres tú? Y decirle, mira, si tu objetivo es económico, el mío también, el mío es comercial, y yo tengo otras unidades dispuestas a ofrecerte para ti, para que tú veas que no solo se gana dinero con la clasificación a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana o con la venta de un talento de jugador que te salió de alguna cantera. Hay muchas otras unidades y además esto te va a fortalecer, te va a crear un vínculo y te va a conectar la marca con las personas y con las nuevas audiencias. Puedes utilizar todo tipo de estrategias dependiendo a quién vayas dirigido, pero creo que hay que haber un plan ambicioso en la zona. Las personas les gusta mucho identificarse con su región. Ahí tienes un vínculo con el que puedes aparecer, descentralizas el fútbol y después empiezas a ver, oye, cómo yo conecto con gente de otros estados, para también entender por qué, para hacerme más nacional, porque Caracas Táchira debería tener la misma conversación que un Caracas Magallanes y no la tiene. No la tiene porque es un partido que es muy importante para nosotros los futboleros del ámbito nacional. Para el resto del país nadie le interesa. ¿Cuántas personas dicen esto de un Caracas Táchira? Es un universo muy pequeño. El Leones del Caracas, cuando fue a la Serie del Caribe, metió 329,000 personas. Oye, Andrés, justamente quería hacerle esa pregunta a Brandon. ¿Qué suma público? Bien, yo creo que para meter fanaticada a los estadios hacen falta al menos 3 puntos importantes. Primero, el resultado deportivo. Si un equipo está teniendo un buen momento, eso va a emocionar a la gente y va a invitar a que asistan a los partidos. Segundo, que la persona se sienta identificada con esa institución. Si yo veo que el equipo está haciendo el esfuerzo por conectar conmigo y de representarme, ya sea a través de los colores, a través del gentilicio, a través de la comunidad, yo creo que, ¿por qué no voy a ir? Al menos voy a tener un acercamiento de ir al estadio. Y tercero, es el sentido de pertenencia. Creo que cuando tocas los valores, tocas la fibra de la persona y le haces ver que va a tener una buena experiencia, si mezclas esas dos cosas, el sentimiento, el mejor marketing es el que involucra las emociones. Así que si los equipos logran tocar las emociones de las personas y al mismo tiempo ofrecerle una experiencia positiva, porque bien hemos hablado bastante de que cuando tienes una experiencia negativa te provoca no ir más. Aquí es todo lo contrario, ofrece un espectáculo atractivo, ofrécele una buena instancia, ofrécele querer quedarse o querer llegar temprano, querer llegar antes y quedarse incluso después del evento deportivo, que no solamente sean los 90 minutos de juego. Yo creo que si juntas esas 3 cosas vas a lograr que al menos las personas por curiosidad quieran ir al partido. Y luego se va a crear una costumbre. El acto repetido de una misma acción genera un hábito y si tú logras mantener eso en el tiempo, creo que vas a formar una buena fanaticada. Capaz suena muy sencillo, pero es un trabajo de hormiga que se tiene que hacer desde el departamento de marketing y llevarlo desde una idea a hacerlo realidad. Y creo que eso es algo que ha faltado mucho en el fútbol venezolano. Si bien se está trabajando bastante o a veces se trabaja con lo que se puede, creo que se podría hacer un esfuerzo mayor por conectar con ese público potencial, porque a la gente en Venezuela sí le gusta el fútbol. Yo estoy de acuerdo contigo, Brandito, en todo eso. Además, creo que si haces todo esto, los patrocinadores van a llegar. Es parte de lo que está demostrando la Federación Venezolana de Fútbol con su actitud. Ya después, nuevamente, podemos ver si estos números son reales o no son reales, pero si inviertes,
van a llegar. Como decía la película de béisbol Campo de Sueños, Field of Dreams, con Kevin Costner, si lo construyes, ellos vendrán. Bueno, lo mismo es aquí, si inviertes, vendrán. Vendrán. Ahora, y esta es la gran duda, y yo creo que con esto debemos terminar y debemos ya decirlo, ¿es realmente el objetivo de los equipos de fútbol venezolanos traer más gente al estadio? ¿O sus objetivos son otra cosa? Bueno, esa es la pregunta que les dejamos a ustedes. Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial del día de hoy. Si les gusta este programa, por favor, compártenlo, coméntenlo y denle like. Además, por favor, suscríbanse y denle a la campanita si quieren seguir escuchando contenido como este. Y sin más ni más, el día de hoy estuvo trabajando para ustedes el pivote del mercadeo del deporte, el señor Andrés Moró. Es un gusto saludarles nuevamente y gracias por la oportunidad. También estuvo trabajando para ustedes el mago del diseño y la identidad del deporte, Brandon Bouquet. Un placer estar de nuevo con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Y por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Así que, chao. El precio del deporte. Producido por Laurel.